Hola mis queridos amigos, bienvenidos una vez más, les deseo unos momentos llenos de paz y felicidad. Hoy nuestra historia comienza en una tranquila mañana donde Huyen, una mujer pequeña pero llena de fortaleza, disfruta de la serenidad en su pequeña casa. La luz del sol se filtra por la ventana, el viento acaricia suavemente las hojas y todo parece transcurrir en una calma perfecta. Sin embargo, aquella paz se rompe de repente cuando una silueta familiar, pero aterradora, aparece frente a la puerta. Esa mujer no es otra que la ex-suegra de Huyen, la persona que alguna vez convirtió su vida en un oscuro torbellino de dolor y lágrimas. Su mirada es fría, su voz resuena con una fuerza que hace temblar el corazón de Huyen. Sus piernas comienzan a flaquear, su rostro se vuelve pálido. El pasado que ella creía enterrado ha regresado con fuerza. ¿A qué ha venido esa mujer? ¿A pedir perdón, a vengarse o quizás a revelar un secreto que ha permanecido oculto durante años? Huyen aprieta las manos tratando de mantener la calma, aunque su corazón late con violencia. Amigos míos, los invito a sentarse conmigo, a escuchar y sentir cada respiro de esta historia, un viaje entre el miedo, el valor y el perdón. Acompáñenme y descubrámoslo juntos. La luz del amanecer se filtra suavemente entre las hojas verdes, dejando destellos dorados sobre el pequeño jardín de Huyen. Ese jardín donde cada planta y cada surco de tierra respiran paz y esperanza, hoy luce lleno de vida. Aquella mañana, Huyen se levantó muy temprano. Despertó con ternura a su pequeña hija Maya, la ayudó a vestirse, preparó el desayuno y la acompañó hasta la escuela. Al verla desaparecer detrás del portón, una sonrisa dulce se dibujó en su rostro. Su corazón se llenó de amor y serenidad. De regreso a casa, Huyen pasó por el mercado del pueblo. El aire estaba impregnado del aroma fresco de las hierbas, el pescado recién capturado y las flores silvestres de la mañana. Entre los vendedores que gritaban alegres, ella se detuvo frente a un puesto conocido y eligió algunas semillas de verduras, un poco de mostaza, espinaca tropical y albahaca para sembrar 2 o 3 hileras nuevas en su huerto trasero. Mientras caminaba, imaginaba las pequeñas plántulas brotando, cubriendo de verde el jardín como un eterno cuadro primaveral lleno de esperanza. Así transcurría la vida de Huyen, sencilla pero plena, aunque el sol ardiente y el trabajo de labrar la tierra la dejaban agotada, su espíritu permanecía en calma. Cada golpe de azada, cada gota de sudor, era para ella una forma de felicidad, una manera de sentirse viva después de tantas tormentas del pasado. En ese pequeño jardín, Huyen no solo cultivaba verduras, cultivaba también sueños, fe y una felicidad humilde. En medio de un mundo acelerado, ella había elegido la tranquilidad, el canto de los pájaros al amanecer y el aroma de la tierra húmeda para alimentar un alma pura, sencilla y llena de amor. El murmullo del agua fluyendo junto al río se mezclaba con el suave susurro del viento entre los árboles, componiendo una melodía tranquila de una mañana en paz. La luz del sol, delicada como la seda, se deslizaba por el pequeño huerto de Huyen, lleno de vida y esperanza. En medio de ese paisaje, la figura de una mujer, con su sombrero cónico, cavando la tierra con dedicación, aparecía tan simple y hermosa que parecía sacada de un sueño. Trabajaba con empeño cada golpe de azada, marcado por el ritmo de su respiración. De vez en cuando se detenía para secar el sudor que resbalaba por su rostro y luego sonreía volviendo al trabajo con paciencia. Cada surco de tierra, cada semilla plantada, representaba un deseo silencioso de tranquilidad y plenitud. El sonido de la tierra al romperse las hojas, moviéndose suavemente,
todo se unía en una sinfonía de vida cotidiana. Pero cuando Huyen estaba por terminar el último surco del día, un leve crack rompió la armonía. Miró hacia abajo, el mango de su pala se había partido en dos. Aquella pala fiel que la había acompañado tantas mañanas yacía ahora en el suelo como si quisiera advertirle de algo. Durante un instante el viento pareció detenerse y el río guardó silencio. Una sensación extraña recorrió su pecho, como una sombra ligera. Sin embargo, Huyen negó con la cabeza y sonrió. «Seguro que ha trabajado demasiado. Hasta la pala se ha cansado», pensó divertida. Era una broma sencilla, pero reflejaba su espíritu sereno y su manera dulce de mirar la vida incluso en los pequeños contratiempos. Se agachó, apoyó la pala rota junto al tronco de un árbol y caminó despacio hacia el pozo. El agua fresca corrió entre sus dedos endurecidos por el trabajo, trayéndole una sensación de alivio. Sirvió un vaso de agua, se sentó en el porche y cerró los ojos dejando que la brisa acariciara su cabello. Todo volvió a la calma, el sonido del agua, las hojas moviéndose, el aroma a tierra húmeda después del esfuerzo. Aunque la pala se hubiera roto, en el corazón de Huyen seguía latiendo la serenidad. En su pequeño huerto, ella no solo cultivaba verduras, cultivaba esperanza, amor y la paz que florece dentro de quien aprende a sonreírle a la vida. Huyen permanecía inmóvil en medio del jardín bañado por el sol. Sus ojos se entrecerraban al mirar el cielo azul, donde las nubes blancas flotaban lentamente. La luz dorada se extendía por todas partes, envolviendo el paisaje en una calma tibia y luminosa. Respiró profundamente el aroma de la tierra húmeda, el verdor de las plantas y la brisa suave del río llenaban el aire. En ese instante, su corazón se sentía ligero, como si todo el peso del mundo se hubiera desvanecido. Una sonrisa se dibujó en su rostro al pensar en Ye, ese hombre tranquilo de pocas palabras, pero siempre atento y generoso en los pequeños gestos. Se preguntó qué estaría haciendo en ese momento. ¿Habría desayunado ya? ¿Seguiría trabajando en el campo? La imagen de él le hizo reír en silencio. Su sonrisa era tan natural, tan dulce, que parecía iluminar aún más la mañana. De repente una voz rompió la calma. «¡Ay, Huyen! ¿Eres tú de verdad?» El sonido la paralizó. Su corazón dio un vuelco, el aire pareció detenerse. De pronto recuerdos del pasado regresaron con fuerza, los días grises, las lágrimas, las palabras crueles, las miradas llenas de desprecio. Todo volvió como una ráfaga de viento helado. Huyen se giró lentamente y allí estaba ella, aquella figura que tantas veces había visto en pesadillas, su ex-suegra, la mujer que había convertido su matrimonio en un tormento interminable. Pero ahora, esa misma mujer sonreía con una alegría inesperada. «Escuché que habías vuelto al pueblo», dijo con voz suave. «Estuve averiguando durante días y al fin decidí venir a buscarte. Y sí, eres tú». Las palabras parecían amables, pero a Huyen le helaron la sangre. Aquella mujer nunca le había hablado así. Antes solo conocía de ella los gritos, el desprecio y las órdenes. Ahora su tono dulce resultaba casi perturbador. Huyen sintió que las piernas le temblaban. Apretó el pañuelo que sostenía con manos húmedas y murmuró con voz entrecortada. «¿Qué? ¿Qué hace usted aquí?» La mujer se acercó despacio, con una expresión de ternura que contrastaba con todos los recuerdos de Huyen. «Solo quería verte, hija. Han pasado tantos años. Sé que me equivoqué. Te he echado mucho de menos». Huyen retrocedió un paso. Cada palabra era como una aguja que se clavaba en su corazón. No sabía si debía sentir rabia, miedo o compasión. En los ojos de aquella mujer
Había un brillo desconocido, un atisbo de arrepentimiento que la desconcertaba. El viento sopló con fuerza, levantando hojas secas que giraban a su alrededor. El sonido del aire entre los árboles parecía el susurro del pasado, recordándole a Huyen que las heridas aún no habían sanado. Guardó silencio. Su cuerpo temblaba, su pecho dolía. En su interior, el pasado y el presente se mezclaban como dos corrientes opuestas. Parte de ella quería huir, pero otra parte deseaba escuchar lo que aquella voz tan diferente y tan extraña tenía que decir. Sin embargo, por más dulces que sonaran las palabras, el alma de Huyen seguía marcada. Aquella herida invisible grabada por años de dolor seguía latiendo en lo profundo de su corazón como un eco que el tiempo aún no había logrado borrar. En ese instante, el corazón de Huyen latía desbocado. Sintió que la sangre le hervía en las venas, miedo, rabia y un deseo desesperado de escapar de la presencia de la mujer frente a ella. Todos los recuerdos dolorosos del pasado regresaron como una ola violenta, los días de humillación, las palabras crueles, las miradas de desprecio y las lágrimas que una vez se obligó a tragar. Solo con verla el pecho de Huyen se apretaba como si alguien lo estrangulara. Tomó aire y con voz temblorosa pero firme dijo: «¿A qué ha venido? Váyase, no tengo nada que hablar con usted». Las palabras cortaron el aire denso como una hoja afilada. La mirada de Huyen era fría. Sus manos apretadas con fuerza parecían contener el temblor. Quería mantener la distancia, cerrar la puerta del pasado, aunque solo fuera por un instante. Pero la mujer, su antigua suegra, no mostró enojo. Al contrario, dio un paso hacia adelante con un rostro extrañamente sereno. Aquella voz grave que antaño le infundía miedo sonaba ahora suave, casi afectuosa. «Siéntate, Huyen. Solo he venido a hablar contigo un momento. Déjame decirte unas palabras. ¿Quieres?». Huyen retrocedió un paso desconfiada. Observó a la mujer, su cabello estaba más canoso, las arrugas se marcaban alrededor de los ojos, ya no parecía tan temible. Pero aunque el tiempo hubiera cambiado su rostro, en el corazón de Huyen seguía siendo una sombra imborrable. Guardó silencio unos segundos antes de responder con frialdad: «No creo que tengamos nada más de qué hablar». La mujer insistió con voz suave, casi un suspiro: «Lo sé, en aquel tiempo me equivoqué, te hice sufrir, pero he pensado mucho todo este tiempo y solo quería verte pedirte perdón». Las dos palabras pedir perdón la hicieron vacilar. Hacía tantos años que jamás pensó oír eso de los labios de aquella mujer. Su corazón fue arrastrado de nuevo al pasado, hacia heridas que nunca sanaron del todo. El ambiente en la pequeña casa se volvió pesado. La luz del sol que entraba por la ventana se tornó dorada, bañando los rostros cargados de emoción de ambas mujeres, una que fue madre, otra que fue hija. Huyen no se movió, pero tampoco se marchó. En su interior se debatían el rencor, la compasión y el cansancio. Creía haber encontrado la paz, pero bastó una mirada, una voz, para que las llamas del pasado resurgieran. La mujer la miraba con ojos llenos de arrepentimiento y esperanza. «Solo te pido un poco de tiempo, déjame hablar y luego me iré». Huyen apretó los puños, los labios tensos. No quería escuchar, pero tampoco tenía la fuerza para echarla de nuevo. Parte de ella aún estaba herida, pero en lo más hondo quedaba una chispa de ternura, tal vez compasión, por quien alguna vez fue su madre. El silencio se hizo tan profundo que se oía el viento entre las hojas. Huyen respiró hondo, con la mirada perdida. Finalmente se sentó al borde de la cama y dijo con voz baja pero firme: «Está bien, hable, pero solo esta vez». Así las dos mujeres que alguna vez compartieron un hogar,
marcadas por el dolor y el malentendido, se sentaron frente a frente en una tarde bañada de oro. El pasado aún no se había cerrado, pero al menos una pequeña puerta al diálogo se abrió, frágil, temblorosa, pero aún esperanza. El ambiente en la pequeña casa se volvió denso. La luz del sol que entraba por la ventana se fue apagando poco a poco, dejando destellos temblorosos sobre el suelo. Huyen estaba sentada frente a la mujer, su ex-suegra, con el corazón agitado, como si hubiese sido arrastrada de nuevo a los días más oscuros de su vida. La mujer la miró. Su voz, que al principio sonaba suave, empezó a temblar, mezclándose con un tono de súplica. Huyen, he venido hoy por Tuk. Mi hijo ha estado en prisión pagando por lo que hizo, pero ahora está cerca de recibir la amnistía. Te ruego que retires la denuncia. Si lo haces, podrían reducirle la condena. Al fin y al cabo fuiste su esposa. Ayúdalo esta vez. Sí, te lo suplico. Huyen se quedó inmóvil con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Una breve confusión cruzó su mirada, pero pronto se transformó en frialdad y dolor. Dejó el vaso de agua sobre la mesa con calma y respondió con voz firme: yo no denuncié a Tuk, nunca lo hice. Créalo o no, pero no tengo nada que ver con lo que le pasó. La mujer pareció desconcertada. Luego intentó sonreír incrédula. Te lo ruego, hija. Sé que cometí muchos errores contigo y Tuk también. Ahora la ley ya lo ha castigado, pero ojalá puedas perdonarlo y ayudarlo esta vez. Las manos de Huyen temblaban mientras las apretaba con fuerza. Sentía el pecho oprimido. Su voz salió fría, contenida, pero con una fuerza que venía del fondo de su alma. Ya le dije que yo no lo denuncié. Estamos divorciados, no tenemos nada que ver. Fue él quien vino a destrozar mi casa, quien me obligó a huir con Maya al sur durante 3 meses. Recién ahora he podido volver. Ni siquiera supe cuándo lo encarcelaron. ¿Cómo podría haberlo denunciado? La madre de Tuk levantó la vista. En sus ojos había confusión y súplica, pero Huyen aún veía allí el orgullo de siempre, esa altivez que antaño la había hecho inclinar la cabeza y soportar tanto dolor. Aquella mirada volvió a revolverle el estómago. Le costaba respirar. Huyen, deberías perdonarlo. Sé que se equivocó, pero todos cometemos errores. Deja que el pasado quede atrás. No sigas guardando rencor, ¿de acuerdo?, dijo la mujer con voz casi quebrada. Huyen esbozó una sonrisa amarga. La miró largo rato como queriendo descubrir si había un atisbo de sinceridad en esas palabras. ¿Quiere que lo perdone? ¿Sabe usted lo que viví? ¿Recuerda aquella noche en que me echaron de casa bajo la lluvia embarazada, suplicando que me dejaran quedarme para dar a luz? ¿Recuerda lo que me dijeron usted y su hijo? La voz de Huyen se quebró. Los recuerdos regresaron con fuerza, abriendo una vez más heridas que nunca habían sanado del todo. No odio a Tuk, ni busco venganza. Solo quiero vivir tranquila el resto de mi vida. Pero no puedo ayudar a quien me arrebató todo. Y el perdón, Huyen negó con la cabeza, el perdón no se concede solo con palabras, señora. El aire en la casa parecía haberse espesado. La madre de Tuk bajó la cabeza. Sus hombros temblaban sin saber si por vergüenza o por tristeza. Huyen se levantó y dijo con voz suave pero firme: «Váyase. No quiero seguir recordando el pasado. Ya no tenemos nada de qué hablar». La mujer la miró con los ojos enrojecidos, como si quisiera decir algo, pero se contuvo. Sus pasos resonaron pesadamente mientras salía de la casa, dejando tras de sí un silencio largo y asfixiante. Huyen la siguió con la mirada, el corazón revuelto. Sabía que perdonar no era fácil y que a veces dejar de odiar ya era en sí mismo una forma de soltar.
của Huyền và Đệ. Đặc biệt trong quá trình cô ấy cùng Đệ đã hoàn thành phần mái nhà. Còn bây giờ là những tâm tư tình cảm mà Huyền đã chôn giấu bao lâu nay được bộc lộ với Đệ. Ngày hôm qua thì dù đã trời mưa, bất chợt có giông bão, nhưng Huyền cùng Đệ vẫn không ngừng tay, cố gắng để hoàn thiện xong phần mái nhà một cách sớm nhất. Sau thời gian dài làm việc mệt nhọc cũng như có sự giúp đỡ từ người bạn, cả hai ngồi xuống bên hiên nhà. Ánh nắng chiều rực rỡ chiếu xuống sân vườn, những giọt nước mưa còn đọng trên lá lấp lánh như pha lê. Khoảnh khắc ấy, Huyền chợt nhận ra cuộc sống của cô ấy thật may mắn biết bao khi có Đệ, người luôn đồng hành cùng cô trong mọi khó khăn. Huyền còn nhớ như in vào buổi chiều hôm đó, anh Đệ tự tay chở từng xe lá cọ, mồ hôi đẫm ướt lưng áo. Anh đặt nặng xuống rồi ngồi cạnh. Anh cố gắng thật nhanh chóng rồi ngồi cạnh Huyền. Cả hai lặng lẽ ngắm nhìn mái nhà vừa mới dựng xong. Giữa khung cảnh yên bình ấy, anh khẽ cất giọng trầm ấm nhưng chan chứa chân thành. Những lời nói của anh tuy giản dị nhưng lại thấm sâu vào trái tim của Huyền.